con nuestra clase. Ya ves que estuvimos, bueno, déjame proyectarte aquí, compartir y quiero que sean todas, mostrar todas las ventanas. Aquí estamos. Presentación. Ok. Acuérdate que venimos viéndonos para recapitular, Ivonne, de las funciones y del Estado y su estructura. Entonces, acuérdate que platicamos que el Estado tiene que legislar, que ahí es donde entras tú, lo platicamos muy ampliamente. También tiene que administrar y tiene que juzgar, que también es donde tu carrera entra de manera directa. ¿Sale? Explicamos cada una de las funciones y bueno, hoy vamos a platicar un poquito más ya del Estado mexicano en forma. Vamos a entrar a un poquito de historia y ver algunos artículos. No sin antes comentarte, Ivonne, que eh, el sistema, nosotros tenemos una forma de gobierno que se llama presidencialista, ¿no? Tú sabes que hay todavía lugares como en Inglaterra, en España, que manejan la monarquía, ¿no? Aunque literalmente esta monarquía es, pues, digamos que es como simplemente representativa, porque realmente el que ejecuta todos son los primeros ministros de cada país que tiene una monarquía. Pero, sin embargo, en momentos definitorios, pues si el rey o la reina quieren decir y hacer un comentario, pueden hacerlo, incluso se tiene que obedecer, porque pues al final del día son el rey o la reina, ¿verdad? Entonces, eh, te digo, a nivel político, pues más bien es como un simbolismo ya, pero no se les ha quitado su poder de decisión, aunque te digo, ya de hecho no participan. No en nuestro caso pues es un sistema presidencialista, el cual es un régimen político republicano que se caracteriza por la separación de poderes, que ya lo hemos explicado también mucho aquí, Ivonne, así como por la acumulación de funciones del jefe de Estado y jefe de gobierno en la persona del presidente de la República, elegido por sufragio universal, directo o indirecto. O sea, acuérdate, nosotros estamos divididos en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El que está arriba de la cadena, pues es el ejecutivo, encabezado por un presidente, que es el que pues gobierna o rige toda la República Mexicana, ¿no? Y en cualquier país que tenga un sistema presidencialista, es la misma forma, ¿no? De hecho, no sé si has escuchado por ahí noticias que en varios países, incluyendo México, varios intelectuales, periodistas, politólogos, creen que sería conveniente quitarle las facultades que tiene el presidente, quitarle al Ejecutivo tanto poder como ellos lo llaman, porque pues sí, realmente en él descansa muchas decisiones y tiene mucha influencia para muchas cosas. Entonces, pues realmente, pues sí, es cierto esta parte, Ivonne, entonces habría que tener como un análisis meticuloso, qué tanto se puede hacer y qué tanto no se puede hacer al respecto. Ok, entonces vamos a entrar ya de lleno a platicar, a analizar, Ivonne, pues cómo se formó y se consolidó nuestra república, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia que es sumamente importante. Dice, para constituirse en Estado federal, México pasó por una larga etapa de conflictos políticos y culturales, dificultades económicas y sus conflictos, dificultades económicos y sociales, y bueno, desde el momento en que se declaró independiente de España en septiembre de 1821, ¿no? Entonces, al final del día, Ivonne, acuérdate que la guerra de independencia termina en 1821, dura alrededor de 11 años esta guerra y bueno, al final se logra la aparente independencia de España y bueno, sí se logra en un sentido de que al final del día pues México pues se considera ya un nuevo territorio. Acuérdate que es muy importante: territorio, población y leyes, ¿no? Entonces México logra esa separación y de esa manera pues nace nuestro país, ¿sale? Dice la Revolución Mexicana, iniciada 100 años después. Acuérdate que nuestra independencia empezó en 1810 y la Revolución Mexicana 100 años, ¿no? La Revolución Mexicana es iniciada en noviembre de 1910, que tras una larga lucha de 7 años puso fin al porfirismo. Acuérdate que Porfirio Díaz gobernó este país por 30 años, lo que
conoció como una dictadura, Ivonne, que trajo cosas que no eran tan buenas, pero en la historia de este país, Ivonne, está comprobado y por historiadores, economistas, que en esos 30 años que gobernó Porfirio Díaz, ha sido realmente el único tiempo de gran industrialización, es decir, que México creció económicamente. Entonces, sí hay que, yo creo que un tema es muy apasionante estudiar a Porfirio Díaz, si algún día tienes tiempo de leerte alguna biografía de él, algún libro de él o entrar al Porfiriato, estudiarlo, vale mucho la pena porque realmente fue un gran tiempo económico y de muchas cosas que sí le aportó Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues acaba el porfiriato y se da el paso a la creación de una nueva constitución que se promulga en febrero de 1917. Este conjunto de leyes con una gran cantidad de reformas que la van adecuando a circunstancias particulares, rige aún la nación mexicana bajo un sistema presidencialista. Fíjate, bueno, aquí hay detalles que pareciera que tú viste en primaria y en secundaria, por supuesto, y aún los recordaste en prepa, pero mira, a mí me gusta que veamos un detalle muy en específico. Si te das cuenta, Ivonne, la Revolución Mexicana inició en 1910. Yo nací en 1980, Ivonne, ¿no? Tan solo 70 años después. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, veme, yo nací en el 80, ahorita tengo 42 años, y y, y pues viejo, viejo no estoy, Ivonne. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú me agregas a mí esos 70 años más y lo ves no desde un ser humano, Ivonne, sino lo ves a nivel patria, México es un estado muy joven. Por eso te digo, veme a mí que tengo 43 años, fíjate, en 1910 que se inicia la Revolución Mexicana, se quita el porfiriato, ¿ok? Y se crea la primera constitución para darle forma a este país, porque los 100 años después de la independencia de México, y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, tanto buenas como malas, pero si te das cuenta, fueron 100 años en donde nuestro país no tuvo lo que hemos estudiado. Esa total, porque a lo mejor lo tenía de alguna manera, tenía el territorio igual, tenía la población y tenía leyes que antes de la Constitución de 1917 servía para mantener en orden al país. Pero con esto podemos ver que realmente pues eran leyes para el momento, ¿no? Para que se ejecutaran cosas en ese momento, ¿no? En esos 100 años pasaron pues, muchísimas cosas, te digo, sería repasar tanta historia de México que, que, pues no nos daría tiempo, ¿no? Está ahí tendrías que incluir la era de Benito Juárez, la pérdida de territorio, acuérdate, Ivonne, con Santana, o sea, las guerras con Francia, muchas cosas en las que esos 100 años México, Ivonne, tardó o no logró consolidarse como nación. Esto es muy importante para ti, y para cualquier mexicano, pero más para ti, para que puedas entender legalmente cómo está tu país. Es hasta el 17 que surge la nueva constitución bajo este sistema ya organizado de presidencialismo, de división de poderes, Ivonne, en el cual pues México empieza a nacer como una república federal, literal, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, pues véame a mí, yo tengo 42 años, agrégame 70. En realidad, pues no está tan complicado, porque si a mí me agregas 70, obviamente difícilmente llegaré a Ivonne, pero imagínate a mí, vamos a agregarme que a mí estoy a mitad del camino, por ahí dicen. Vamos a pensar que viva otros 40 años, ¿no? Estás hablando de 40 años más, yo 83 años. Ya le agregamos 40, nos faltan 30 más, ¿no? Entonces, es bien poquito, o sea, imagina, por eso te digo, veme a mí, imagíname de viejo, y es el tiempo que tiene México bajo el presidencialismo, bajo esta estructura, eh, ¿cómo se llama?, de organización política. Tú podrías considerar, no, pues por profe, se ha pasado mucho tiempo. Te voy a decir, en términos de una nación, es poco el tiempo, porque hay demasiados intereses humanos que se meten. Entonces, te das cuenta, vives en un país relativamente muy joven, y bueno, es joven, ¿no? Porque
En realidad los Estados Unidos lograron su independencia, se consolidaron desde antes. Francia, Inglaterra, todos estos países nos llevan un buen trecho, pero un buen trecho de ser país, ¿sale? Entonces, muchas cosas que de repente no están tan bien o se han hecho mal, porque es la verdad, también podríamos, desde un análisis bien pensado, Ivonne, pues atribuirlo a que nuestros gobernadores, nuestros políticos, en realidad tampoco es que tuvieran la gran expertise como la tenían en Europa, ¿no? O los americanos, no, porque en realidad, pues realmente es relativamente joven. Y si lo piensas, Ivonne, pues tú repasa, ¿no? Casi todos los países de América Latina tuvieron su independencia en las mismas fechas que nosotros. De hecho, hay países, creo que es El Salvador, que celebramos el mismo día la independencia. Entonces, es bien importante que tú le eches el ojo, porque con eso tú puedes entender un poquito más de las torpeces que se han cometido, pero en realidad, pues sí, terminamos siendo una nación ciertamente joven, no lo olvides. Bueno, eso es como un breviario cultural para que tú pudieras, como te digo, me gusta que tú puedas analizar e interpretar todos los momentos y no nada más lo leyamos, porque estoy casi seguro que tú no te habías detenido a meditar en esto, decir, wow, es cierto, o sea, en realidad la nueva constitución como República Federal, pues no tiene tanto tiempo, nada más venme a mí, pues te digo, igual, imagíname de viejito y agrégame 30 años, ¿no? Es poco, es poco Sí, igual, ¿no? está maestro, sí, es casi en esa fecha nació mi bisabuela. Es lo que te Murió, iba a decir. murió de los 93 años, murió este año apenas. A este año, Sí, imagínate, mira, imagínate, casi México es de la edad de tu bisabuela. Increíble, ¿no? Y pues, te das cuenta que realmente pues somos un país muy joven que ha cometido muchos errores, sí. Por eso es que apenas este país como que empieza a querer caminar en la democracia y en todo este tiempo de la República Federal. Ahora imagínate también que hemos tenido la mala suerte de que pues hemos sido gobernados por mucha gente corrupta, ¿no, Ivonne? Eso ha complicado aún más las cosas. Bueno, entonces, continuemos con la estructura jurídica del Estado mexicano. La Constitución Política de 1917, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se basa en los siguientes principios. Y esto sí, Ivonne, si quieres, tómale una foto, una captura de pantalla, para que puedas tú tenerla bien guardada, bien ahí guardadita. Y dame chance porque me voy a mover un poquitito nada más, Simón, para conectar mi computadora porque se está descargando. Dame un segundo. Listo. Listo, Iván. Ok, entonces empezamos, Iván. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que nos rige hasta ahora, en este sistema, acuérdate, de presidencialismo, descansa, se basa en los siguientes principios. Número uno, la soberanía del pueblo. Eso lo vas a encontrar en el artículo 39. Si tú te das cuenta, Ivonne, nuestro presidente conoce muy bien la historia. La gente puede decir lo que quiera del presidente, pero si hay alguien estudiado, a diferencia de muchos de los presidentes pasados, es este presidente. Este presidente conoce bien la constitución política. Y mira, él siempre habla de que el pueblo gobierna, ¿cierto o no, Iván? Cuando tú escuchas los discursos de Andrés Manuel López Obrador, él siempre está es que el pueblo manda, es que es la soberanía del pueblo, es que el pueblo, es que el pueblo, es que el pueblo, ¿no? Y mira, o sea, la gente, Ivonne, si alguien quisiera decirle, oye, no, pues no estoy de acuerdo contigo, pues él simplemente saca la constitución, Ivonne, ¿no? Y le dice a todos, no, pues qué bueno que no estés de acuerdo conmigo, este, pero pues no importa, porque lo que lo emana es el artículo 39 de la Constitución mexicana, donde se le otorga que el pueblo es el que manda. Eso significa soberanía, ¿no? Soberano. El soberano es el pueblo. A diferencia que en los gobiernos monárquicos, iban sobre todo en la antigüedad, el que manda era el rey. ¿Sale? Eso es bien importante. Era el rey y aquí no, aquí es el pueblo.
Número dos, el sistema representativo y federal, que es lo que hemos platicado, los poderes, ¿no? Y cómo están representados por los diputados, los senadores, todo esto que tú conoces, es el artículo 40, ¿no? Para ti, te digo, esta parte existe por completo, acuérdate que se conoce como derecho constitucional y es muy importante que tú como abogada lo puedas manejar al 100% estos, no que te sepas todos los artículos de memoria, pero que esto que estamos viendo sí tienes que manejarlo, ¿sale? Es muy importante para tu carrera. Número tres, los derechos humanos y sus garantías. Ve, esto es muy importante. Estos son los artículos del 1 al 28 y el 123, ¿no? Y la división de poderes, que ya se mencionó un poco, el sistema representativo, que es todo esto de cómo los diputados y senadores no representan, ¿sale? Y el presidente al final termina representando al pueblo. De eso, por eso se llama sistema representativo, igual, ¿sale? Y obviamente ya en el punto 4 ya en los artículos 41, 49 y 124 se establece de manera más puntual la división de poderes, ¿sale? Entonces, en primer lugar, nuestra constitución política y le da ese perfil y esa personalidad a nuestro Estado-nación, Ivonne. Es que, en primer lugar, en México, según el artículo 39, el pueblo es el que manda. ¿Sale? Por eso es que tú escuchas mucho, ¿ves? Por eso me gusta hacerte siempre el cierre para que tú puedas decir, ah, ok, el presidente por eso siempre está tan empoderado. Pues, ¿quién le da el poder, Ivonne? La Constitución. Él siempre dice que el pueblo manda. Tú lo has escuchado igual. Lo que diga el pueblo. ¿Por qué? Porque eso dice la Constitución, ¿sale? Acuérdate, nosotros vivimos en un país, en México es un país que es un sistema representativo a través de los ciudadanos, representados en diputados, senadores, presidente, ¿sale? Artículo 40, número 3. Todos los derechos humanos que tú los conoces, sus garantías, pues los derechos básicos, digo, a la vida, ¿no? Es un derecho. Dos, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al estudio. Todos esos son pues derechos y garantías que están plasmadas en la Constitución mexicana. Y por último, la estructura que ya hemos platicado sobre la división del poder, ¿no? Entonces, para que veas cómo se ejecuta el Estado mexicano, bueno, ahorita estamos hablando de teoría del Estado, pero a ver si después, yo creo que sí te vas a preparar una presentación, voy a buscar una presentación en la que podamos compararnos con otros países, porque acuérdate que lo que estamos estudiando aquí es cómo se ha estructurado nuestro Estado, ¿no? Acuérdate que empezamos a ver la introducción, de qué se trataba el Estado, por qué es importante estudiar el Estado, de dónde viene el Estado, que el Estado pues tiene que estar emanado de leyes. ¿Te acuerdas? Estudiamos la relación del Estado y el poder, el Estado y las leyes, y luego ya empezamos a ver el concepto como tal de Estado, las partes que forman el Estado, que es la territorio, la población y las leyes. Y ahorita hemos empezado a analizar, analizamos estos tres entes. ¿Te acuerdas que vimos el espacio aéreo mexicano, el espacio terrestre, ¿no? El espacio marítimo, que es todo lo que es el territorio. Luego platicamos también de ¿cómo se llama? Del espacio, de la población, ¿no? Como tal, que pues no hay que profundizar demasiado. La población es todos aquellos que vivimos en México, acuérdate, incluidos extranjeros. Y bueno, estamos en la última, ya estamos profundizando desde hace, yo creo que 2 viernes, platicando ya más en forma sobre la última división de poder, porque es la parte de, la última parte del Estado, que es la parte de la legal, no lo constitucional, y nos estamos enfocando en México. Entonces tú ahorita, Ivonne, ya como licenciada, ya puedes aterrizar perfectamente todo. Hemos platicado que todas las leyes, Ivonne, se tienen que aprobar desde un punto de vista científico. Eso acuérdate, lo hemos recalcado tú y yo mucho. No se te puede pasar, porque cuando empezamos a generar leyes por caprichos de grupos, de personas, entonces habremos perdido la objetividad y habremos perdido la legalidad en este país. Toda ley que se cree tiene que pasar por un escrutinio, dependiendo su área, pues, si es en temas de salud, pues, biológico, de embriología, de eh, de anatomía, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que venir de la ciencia. Si es social,
se tiene que pasar a través de la sociología, de la psicología, para poder plantear varias cosas, ¿no? Y no nada más poner lo que queramos. Entonces, acuérdate que estamos en estos 4 puntos que forman y le dan forma a este tercer punto del Estado, que es la parte legal del Estado. Para nuestro país, ya lo vimos, empezamos a tener un sistema de presidencialismo cuando, y bueno, acuérdate, nunca se te puede olvidar, acuérdate, nada más es fácil. 1910 inicia la revolución, dura 7 años, en el 17 surge la nueva constitución, donde ya adoptamos este modelo de presidencialismo, de división de poderes, y termina en esto que estamos viendo en pantalla, Ivonne. Entonces, así más o menos es como se fue generando. Hoy tú ya puedes explicar a mucha gente de que de 1810 a 1910, acuérdate, Ivonne, porque estoy casi seguro que en tu escuela no te lo explicaron así. Fueron 100 años de grises para México. O sea, realmente fueron 100 años en los que no pasó nada con México, más que perder el territorio y algunas cositas que logró mucho, por ejemplo, ahí Benito Juárez, ¿no? Y todo este tema, acuérdate que también pasamos 30 años con Porfirio Díaz, que fue realmente el que realmente le vino a aportar cosas buenas a nuestro país. Déjame, pido un vasito de agua igual. ¿Me puedes traer un vasito de agua? Y entonces pasan esos 100 años, Ivonne, que pues realmente México pasa como claroscuros y no se consolida, Ivonne. Es lo importante que tú tienes que entender como mexicana, como licenciada en Derecho. No se consolida un proyecto de nación, Ivonne. Es muy importante. Hasta 1910, con la Revolución Mexicana, que quitan a Porfirio Díaz, que acuérdate, no fue de todo mal, sino que es el único periodo de industrialización del país, y en el 17 surge la nueva constitución, y a partir de ahí, bueno, hasta, hasta hoy, vamos bajo esta premisa, que es un sistema presidencial con división de poderes, etcétera. Y aquí está la base que estamos estudiando hoy. Esto es muy importante, y aquí vamos, Ivonne. ¿Hasta ahorita tienes alguna duda? No, maestro. Perfecto. Ok, número 5, la separación iglesia-estado, ¿vale? La separación iglesia-estado está fundamentada en los artículos 30, 50 y 27, fracción 2 y el 130. ¿Qué quiere decir esto, Ivonne? Es bien importante. Que bien importante porque se ha violado en voz por ejemplo, de Agustín Laje, de Diego Sarrín y otros analistas, igual. Es que si llegó un acuerdo, eso desde Benito Juárez, y bueno, en que el Estado se separa de la iglesia y no tiene uno nada que ver con el otro. Acuérdate, por eso platicamos, ¿te acuerdas, Ivonne, de la Edad Media, donde la iglesia y el poder y el Estado eran uno solo, ¿no? Es hasta acabando la Edad Media que surgen las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa, acuérdate, la primera revolución industrial que se empieza a romper con esto, acuérdate, eso es muy importante. Y para México fue desde Benito Juárez tenemos una de las grandes aportaciones de Juárez, y se terminan de recalcar en esta. Entonces, hay una separación. Entonces, ni el Estado puede intervenir en los asuntos de la iglesia, y ni la iglesia del Estado. Ahora, ¿de qué iglesia, no? En México, pues tú sabes que la iglesia predominante es la católica, pero no, cuando hablamos de iglesia es todo aquel culto religioso que se forme, llámese católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, musulmán, es más bien islámico, budistas, todos ellos tienen una separación, ¿no? Tiene que haber. Ni estos se meten con estos, ni el Estado con estos, ¿no? Punto y aparte. Por eso es que tú escuchas que la educación en México es laica, o sea, no puede haber, en las escuelas no te pueden enseñar religión. Siempre y cuando, ay, perdón, ya le morí. Siempre y cuando, Ivonne, esto se respeta, siempre y cuando, es muy importante que lo sepas, la escuela no sea particular, ¿vale? Si la escuela es particular, sí tienen derecho de dar religión, porque tú seguramente conoces a lo mejor el CELA allá en Izcalli, de Cristóbal Colón.
Todos estos son, o ahí en Tepozotlán, alguna escuela que tú conozcas de monjas o de, por ejemplo, aquí en Querétaro hay mucha iglesia, hay mucha escuela cristiana, ¿no? Entonces, sí, desde lo particular puede haber escuelas así, porque luego se me confunden. Lo que no pueden enseñarte de religión es en las escuelas públicas. Eso sí es un hecho, ¿sale? Pero una escuela privada sí puede implementarlo, pero es privada y está en su derecho de hacerlo, ¿sale? Porque pues ahí tú decides si entras o no y ya, ¿no? En cambio, la pública no te puedes dar nada de religión ni instrucción religiosa. Por eso es que también a raíz de, acuérdate, de las ideas de la ilustración, de quitar a Dios del camino, cambiaron los libros de historia y entonces ahora no se habla, antes en las escuelas, acuérdate, se enseñaba que Dios había creado el universo al ser humano y a partir de esto que hemos platicado, no, se enseña que pues venimos de una explosión del Big Bang, venimos del chango, etcétera. Y no se enseña nada en las escuelas de la iglesia. Y bueno, y en la iglesia también tienen el derecho de enseñarte que fuimos creados por Dios, que Él creó al ser humano y creó el universo, entonces no se meten. Pero decía Agustín Laje, que es del que te he enviado el video, que hoy en día, con todos estos temas que hemos platicado tú y yo mucho, Ivonne, del aborto, de toda esta agenda del LGTB, el Estado sí se ha interferido en la iglesia. ¿Y por qué te tocó el tema, Ivonne? Porque eso es un tema que a ti te queda como licenciada en Derecho. Porque entonces, ¿de quién están violentando los derechos? De la iglesia. ¿Y dónde están los derechos, Ivonne? Tú y yo lo acabamos de leer en el punto 3, los derechos humanos y sus garantías. El derecho a la libertad de credo están garantizados aquí, en estos artículos del 1 al 28. Sale el 123 es el de la educación, pero acuérdate, del 1 al 28 habría que ver dónde entra el derecho a la libertad de credo, ¿no? Y que te respeten eso, Ivonne. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado ha intervenido con las iglesias para decirles, no, tienes que recibir a la comunidad LGTB, tienes que respetar el aborto, cuando la iglesia, por su base, hablando del cristianismo como tal, tanto como católicos y cristianos creen en lo mismo en esa parte, es que pues no es correcto el tema de los LGTB, ni el aborto y todo esto que hemos platicado, pero el Estado sí ha querido forzar y la iglesia pues ha sido invadida por esto, ¿no? En Estados Unidos más fuerte, y bueno, aquí en México como somos todavía un poco más tradicionales nosotros, no se ha visto tan claramente, pero en Canadá y en Estados Unidos, en Canadá han ido a la cárcel pastores y sacerdotes por no hacer lo que les pide el gobierno. Y en Canadá también existe este punto, la separación iglesia-estado, al igual que en Estados Unidos. Entonces, hace poquito, Ivonne, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos, ¿qué crees que hizo? Le regresó este derecho a la iglesia. Eso está padre, es un tema importante tuyo. ¿Quién logró ese triunfo? ¿Sabes qué fue lo que hizo la Suprema Corte? Le liberó a las iglesias de tener que recibir a estas personas y tener que apoyar el aborto. Lo liberó por completo y volvió a hacer la separación. Ni yo me meto con ustedes, ni ustedes conmigo. Entonces, eso fue un gran triunfo, porque te repito, Ivonne, ya había pastores y sacerdotes en ambas naciones, pues que no, pues obviamente a la luz de la escritura, pues no puede haber matrimonios del sexo igualitario, ¿no? No un sacerdote ni un pastor pueden casar eso porque estarían pecando desde el credo, ¿no? Entonces el Estado les había dicho, no, sí los tienes que casar. Entonces había ya un rompimiento de estos artículos, de esta situación, y en Estados Unidos se ganó que volviera a tener la iglesia esa facultad. Ahora, simple y bon, ¿quién ganó ese juicio? Pues un montón de abogados como que tú vas a hacer en el futuro, ¿sale? Que empezaron a defender desde la Constitución, obviamente, de Estados Unidos, empezaron a defender ese derecho y ganaron. La Suprema Corte dio a favor de eso y bueno, ha sido una gran noticia para todas las iglesias. En México no hemos llegado hasta ese punto, pero para que tú veas qué tan importante es este punto, ¿no? Porque a veces decimos, pues sí, ¿no? Pues yo por eso me tomo siempre el tiempo de explicarte luego para que digas, pues eso de separación iglesia-estado, pues como que, pues de qué, ¿no? ¿Cómo va? No te acabo de dar un ejemplo tan real hoy,
2023 en Estados Unidos pasó esto. Y acuérdate que en México ya quieren que también empiece la iglesia eso. De hecho, Marcelo Ebrard, que es uno de los máximos representantes a tomar la presidencia, él trae un discurso en el que dice, a mí no, que no me venga a decir la iglesia nada, ¿no? Entonces, es muy importante que ese punto se siga conservando para que exista esa sana libertad de tú congregarte como católica, como cristiano, como lo que seas, sin que el Estado rompa tu fe. Eso es bien importante, Iván, bien importante, y tú como abogado lo debes de manejar al 100%. Punto 6, el control de la constitucionalidad, juicio de amparo, son los artículos 103 y 107. Esto ya es tuyo. Acuérdate que pues, los juicios, los amparos cuando entras a juicio y te amparas para que no te metan a la cárcel y todo eso. Todo, es decir, el punto 6 y artículos 103 y 107 viene todo el reglamento jurídico para los juicios, ¿vale? Entonces, es un tema, a estos tú ya tienes que ir como tomando notas, por eso me gustó mucho esta presentación porque a ti como abogada te sirve mucho. Artículo 39 soberanía del pueblo, artículo 40 sistema representativo y federal, del 1 al 28 derechos humanos y sus garantías, 123 el trabajo, división de poderes, 41, 49 y 124. La separación de la iglesia y Estado, que ya te expliqué porque hoy más que nunca es tan importante. Artículos 30, 50, 27, fracción 2 y 130. Toda la legislación sobre juicios y juicio de amparo, artículos 103 y 107. Las reformas a la Constitución, número 7, las reformas a la Constitución y el principio de inviolabilidad a la misma, artículos 135 y 136. Es decir, los artículos 135 y 136, ¿qué dice con esto, Iván? Porque tienes que interpretar como abogada, que puede haber reformas a la Constitución siempre y cuando no violes la esencia de la misma. ¿Verdad, Iván? Puedes tú hacer ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios siempre y cuando no atente con la esencia de la Constitución, ¿no? O sea, no es que digas, no, ya no me gustó, que imagina que Ivonne llega ahí a legislar, Ivonne, en la Cámara de Diputados y Senadores, y llega Ivonne, no, y otro grupo de 20 gentes, esta Constitución no nos gusta, vamos a hacer una, no. Puedes hacer algunas reformas, quitar algunos artículos, acuérdate que se le conoce como erogar, ya en tu lenguaje de licenciada, erogar los puedes quitar, ¿no? Que decir, hogar, es decir, que se han quitado, y o puedes reformarlos, cambiarlos, ¿no? Para que pueda haber, por ejemplo, fue lo que hizo Peña Nieto cuando tuvo la presidencia, en la constitución política, Ivonne decía que el pueblo y los mexicanos eran dueños y tenía el gobierno mexicano la administración de todos los recursos energéticos. Con la reforma energética, Peña Nieto no quitó eso, sino que reformó y le dio apertura a particulares para manejar los recursos energéticos de México, ¿no? Que al final, pues son reformas maquilladas, Iván, donde literalmente el PRI y el PAN le estaban entregando al país a extranjeros para que explotaran nuestros recursos, ¿no? Y fue cuando ahorita ya vino AMLO y le echó para atrás esa parte. Al contrario, él ha nacionalizado, volvió a recuperar Pemex, acuérdate que el litio ya lo puso como patrimonio del país. Entonces, para que todos estos temas son bien interesantes para ti, ¿no? Porque, pues híjole, mira, entiendo ya hoy ya puedes entender que puedes reformar la Constitución, hacerle cambios, siempre y cuando no violes la esencia de la misma. Por eso tengo que Peña Nieto tuvieron que redactar muy bien los artículos para no violar el principio de que México tiene la soberanía sobre su recurso, ¿ves? Sino que se establecieron artículos donde le ponen, se le permitirá explotar a los extranjeros, a los privados, los recursos de México, siempre y cuando bla, y bueno, no, habría que ver cómo se redactaron bien, pero estos artículos pues pueden ir amañados, me explico, las reformas pueden ir amañados en las que pues obviamente se favorezca a otras personas. Por eso es que tú como abogada, como analista de leyes, te tienes que dar cuenta cuando
un artículo está violando este principio de la Constitución en base a todo lo que creemos. Muy bien, acuérdate, estos son los 7 puntos, y bueno, tatúalos, ¿no? En tu mente: la soberanía del pueblo, el sistema representativo y federal, los derechos humanos y sus garantías, la división de poderes, la separación iglesia y Estado, el control de la constitucionalidad de los juicios, juicio de amparo, y las reformas a la Constitución y el principio de no violar su esencia. Estos son los 7 principios sobre los cuales descansa nuestra ley, nuestro país, y bueno, en este tercer punto: territorio, población, territorio, leyes. En el caso particular de México, descansa en estos 7 principios bajo estos artículos para que nosotros podamos tener una forma de gobierno presidencialista. No lo olvides, ¿sale? Donde, aunque el presidente es la máxima cabeza, tú ya aprendiste hoy o recordaste hoy que el soberano debe ser el pueblo, ¿sale? La Constitución Política Mexicana se divide en 2 partes: una dogmática, la cual se establecen las garantías individuales y sociales, y la otra orgánica, en la que se establecen los órganos del Estado, así como los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. ¿Esto qué quiere decir, Ivonne? Que la Constitución Política se divide en 2. Número 1, la primera, en todo lo que hemos platicado, todo el dogma. Acuérdate que el dogma es una creencia, ¿no? Es decir, que en México creemos en la libertad de crédito, en México creemos en que los niños tienen derecho a la educación, que tienen derecho a todo eso, ¿no? Esos son principios, son las creencias, la parte dogmática. Y la otra parte de la Constitución es la parte de estructural, administrativa, ¿no? Cómo se ven los niveles, ¿no? Cómo van a estar estructurados el gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Que en su estructura, Ivonne, pues es muy parecido, ¿no? Ya sabes, el federal pues tiene el presidente, pero hay diputados federales, que es el poder legislativo, están los senadores federales, ¿no? Está la Suprema de Corte de la Nación allá en México, que es como la federal, pero aquí en Querétaro, por ejemplo, pues también lo que viene siendo el presidente para Querétaro o para el Estado de México, para ti ahora es la maestra que ganó la elección, para mí es el gobernador que está aquí. Aquí hay diputados y senadores, pero son locales, solo de Querétaro, ¿sale? Y tenemos aquí una Suprema Corte de Querétaro, ¿sale? Entonces, la estructura es sumamente parecida, nada más que lo tienes que hacer más pequeño, ¿no? El Estado de México tiene su gobernadora, tiene sus diputados, tiene sus senadores locales, tiene su Suprema Corte del Estado de México, pero Tepozotlán, sí ves en Tepozotlán, ¿verdad, Ivonne? Sí, maestro, más adentro, pero sí. Haz, haz de cuenta, Ivonne, ahí, pues entonces para ti en más pequeño, pues tu presidente es tal cual el nombre, tu presidente municipal, en el municipio donde vives, ahí tienes, acuérdate, el sistema representativo siempre existe. Entonces, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Cuautitlán, Tlalnepantla, todos ellos tienen a fuerzas que tener por lo menos un diputado que los represente en el estado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que perdió Alejandra del Moral, mucho tiempo fue ella la representante de Cuautitlán Izcalli ante el Estado de México y ante la República Federal, ¿no? Ante el Ejecutivo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, por eso te digo, se va de logrando lo chiquito, pero el modelo es el mismo, igual, ¿no? En Tepozotlán debe haber hay una corte de justicia, ¿no? Como lo hay en Cuautitlán Izcalli. Hay tribunales de justicia y que son los que ejecutan todo. Entonces, la Constitución Política nos tiene bien, bien, bien clarito ese punto. Entonces, este es otro punto, igual, que te lo tienes que tatuar. Tienes, como abogada, sí o sí tienes que saber decir: la Constitución está dividida en 2. En la parte de dogmática, que es todo lo que creemos como nación, todo lo que sentimos como nación, ya lo vimos, ¿no? Los derechos, las garantías, este sistema representativo, creemos en la separación iglesia-estado, creemos que podemos reformar la Constitución, pero sin quitarle su corazón, lo que es realmente su esencia, ¿no? Entonces, la parte dogmática. Y la otra parte es toda la parte administrativa, la estructura de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y dentro de estos 3, Ivonne, si tú me seguiste ahorita bien, como lo hace siempre, el gobierno federal, tanto estatal y municipal, tiene una división de los 3 poderes.
El ejecutivo es el gobernador o tu gobernadora. El legislativo son los diputados y senadores locales. Y el judicial son los tribunales de justicia y todos los que se encargan de dictaminar leyes, ejecutar leyes a nivel estatal. Igual en Tepozotlán, el ejecutivo o el poder ejecutivo de Tepozotlán es tu presidente municipal, tus diputados y senadores, que son uno o dos, pero son la parte legislativa y todos los regidores que trabajan con el presidente municipal. Y pues en todos lados el Tribunal de Justicia y todo eso. Entonces, si te das cuenta, es una réplica. No hay pierde, Ivonne. Es una réplica. Es muy fácil entender cómo funciona nuestro sistema. Por eso es que cuando a nivel local, por ejemplo, aquí en Querétaro, hay fallos, ¿no? Tú lo vas a vivir, Ivonne, ¿no? O sea, cuando hay un juicio aquí en Querétaro y lo pierdes, tienes como instancia ir al Ejecutivo, a lo federal, ¿no? Sabes que ya en lo local perdí, pero esto lo voy a decir, si en la Corte de Justicia de Querétaro perdí, lo voy a llevar a la Suprema, por eso se llama la Suprema Corte, porque entonces yo considero que lo que hicieron en Querétaro estuvo mal hecho, voy a ir con los más fuertes. Por eso te digo que el Ejecutivo Federal tiene mucho poder, porque aún a nivel legal, Ivonne, si en las cosas locales no te agradó eso, pues lo podemos llevar a instancias federales, ¿sale? Para que de alguna manera pues podamos seguir resolviendo el asunto que creemos que en el cual se nos ha hecho alguna injusticia, ¿no? Entonces, yo creo que le dejamos hasta aquí hoy, Iván, porque te das cuenta, vamos a entrar a más detalle, a estudiar el Poder Legislativo Federal, al Ejecutivo Federal y al Judicial Federal, ¿no? Entonces, ya luego terminamos con los partidos políticos. Pero creo que por hoy ha sido bastante información, es suficiente para tu mente lo pueda absorber de manera clara sin que te me satures. Entonces, Ivonne, ¿tienes alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Comentario? No, maestro. ¿Todo claro? Sí. Perfecto, Ivonne. Espero que le hayas tomado pantallazo, una fotito a esto, porque si no, te lo voy a mandar te voy a mandar esta presentación por Sí WhatsApp. le tomé foto y hago apuntes también. Ah, súper, Ivonne. Porque acuérdate, esto para ti es vital, ¿no? La verdad es que luego Los platicas. anoté. Sí, hay abogados con los que platicas y no saben ni qué onda, ¿no? Bueno, es mi interés, yo creo que el de todos tus maestros, que a ti no te pasen esas situaciones, ¿sale? Pues me dio mucho gusto, verte un viernes más. No se te olvide seguir avanzando con tus tareas, Ivonne, para que no se te junten todas al final del cuatrimestre, ¿sale? Y ya nada más me faltan 2 de su materia, o una creo, no recuerdo bien. Súper, Ivonne. Sí, eres de las cumplidas, ya me di cuenta que eres de las estrellas de Haller, ¿no? Tengo como ubicados sí, tengo ubicados a todos. Pues bueno, Ivonne, te deseo un muy buen fin de semana y que pases un agradable tiempo con tu familia. Cuídate mucho. Igualmente, maestro. Bye. Bye.